El efecto Lucifer, página 17, mal común, bien común. Intrigado por el contraste entre la sensación de anonimato ambiental con el que había vivido en Nueva York y la sensación de identidad colectiva y personal que sentía en Palo Alto, decidí llevar a cabo un sencillo experimento de campo para comprobar la validez de esta diferencia. Me había interesado por los efectos antisociales que induce el anonimato cuando la gente cree que nadie la puede reconocer en un entorno que fomenta la agresividad. Basándome en el concepto de las máscaras que liberan los impulsos agresivos en El Señor de las Moscas, había realizado unos estudios donde se demostraba que los participantes que actuaban en el anonimato, técnicamente que habían sido desindividuados, infligían dolor a otras personas con más facilidad que los que no actuaban al amparo del mismo. Ahora quería ver qué harían los buenos ciudadanos de Palo Alto ante la tentación de ceder al vandalismo. Diseñé un estudio de campo del tipo cámara oculta basado en abandonar 2 automóviles, uno en Palo Alto y otro a casi 5.000 kilómetros de distancia en el Bronx, para poder establecer comparaciones. Colocamos un automóvil de buen aspecto al otro lado de una de las calles que rodeaban el campus de la Universidad de Nueva York en el Bronx, y otro cerca del campus de la Universidad de Stanford, los dos con los capos abiertos y sin placas de matrícula. Un cebo infalible para tentar a los transeúntes a caer en el vandalismo. Desde unos lugares de observación ocultos, mi equipo de investigación iba a observar y fotografiar lo que pasara en el Bronx y a grabar en video lo que ocurriera en Palo Alto. No habíamos ni acabado de montar nuestro equipo de grabación en el Bronx cuando aparecieron los primeros vándalos y empezaron a desmontar el coche. Papá gritaba a voz en cuello a mamá, diciéndole que vaciara el maletero, y ordenaba al hijo que mirara la guantera mientras él quitaba la batería. Todo el que pasaba por allí, a pie o en coche, se paraba para despojar a nuestro indefenso automóvil de todas y cada una de sus piezas de valor antes de que empezara el festival del desguace. A este episodio le siguió un desfile de vándalos que destrozaron sistemáticamente lo que quedaba del pobre automóvil. La revista Time publicó un reportaje sobre aquel triste relato del anonimato urbano en acción, con el título Diario de un automóvil abandonado. En cuestión de pocos días, observamos 23 incidentes aislados de destrucción contra aquel desventurado Oldsmobile del Bronx. Y resulta que los vándalos eran ciudadanos comunes y corrientes. Todos eran personas adultas de raza blanca y bien vestidas que, en otras circunstancias,
exigirían más protección policial y más mano dura con los delincuentes, y dirían estar muy de acuerdo en una encuesta de opinión sobre la necesidad de una mayor seguridad ciudadana. Contra todo pronóstico, los niños solo se entregaron a los placeres de la destrucción en un caso. Más sorprendente aún, toda aquella destrucción se hizo a plena luz del día. Todo eso que nos ahorramos en película infrarroja. Cuando el anonimato se interioriza, no necesita de oscuridad para expresarse. Pero, ¿qué suerte corrió el coche que dejamos abandonado en Palo Alto y que también parecía totalmente vulnerable al vandalismo? Sí. Después de una semana entera, no sufrió ni un desperfecto. La gente pasaba a su lado caminando o conduciendo. Lo miraban, pero nadie le puso una mano encima. Bueno, no exactamente. Un día se puso a llover y un amable transeúnte cerró el capó. No fuera que el motor se mojara. Cuando me llevé el coche para devolverlo al campus de Stanford, 3 vecinos llamaron a la policía denunciando el posible robo de un vehículo abandonado. Y esta es mi definición operacional de comunidad. Unas personas con la rectitud y la entereza suficientes para actuar ante un suceso inusual y hasta puede que ilegal que ocurre en su entorno. Mi opinión es que esta conducta prosocial surge de presuponer la existencia de un altruismo recíproco, es decir, de pensar que los demás harían lo mismo para proteger nuestras propiedades o nuestra persona. El mensaje que se desprende de esta pequeña demostración es que las condiciones que nos hacen sentir anónimos, que nos hacen pensar que los demás no nos conocen o que no les importamos, pueden fomentar la conducta antisocial. Mi anterior investigación había puesto de relieve el poder de ocultar la propia identidad para realizar actos agresivos contra otras personas en situaciones que permiten violar los tabús habituales contra la violencia interpersonal. La demostración del coche abandonado amplió esta noción para incluir el anonimato ambiental como factor que facilita las violaciones del contrato social. Curiosamente, esta demostración ha sido la única prueba empírica que se ha utilizado para apoyar la teoría de las ventanas rotas sobre el delito. Según esta teoría, el desorden público es un estímulo situacional que fomenta la delincuencia, además de la presencia de delincuentes. Cuando la gente se encuentra en un entorno que fomenta el anonimato, su sentido de la responsabilidad personal y cívica se reduce. Podemos ver que esto sucede en muchos entornos institucionales, como las escuelas, las empresas, el ejército o las prisiones. Los partidarios de la teoría
de las ventanas rotas. Sostienen que restablecer el orden físico, retirar los coches abandonados de las calles, limpiar los graffiti y arreglar las ventanas rotas puede reducir los delitos y los disturbios en las calles de las ciudades. Hay pruebas de que estas medidas preventivas funcionan en algunas urbes como Nueva York, pero no ocurre lo mismo en otras ciudades. El civismo o espíritu comunitario surge de una manera tranquila y ordenada en lugares como Palo Alto, donde las personas se preocupan por la calidad física y social de su vida y poseen los recursos para mejorarla. Aquí impera una sensación de justicia y de confianza que contrasta con el cinismo y la desconfianza que predominan en tantos lugares. Aquí, por ejemplo, las personas confían en que su cuerpo de policía controlará el delito y les protegerá, y tienen motivos para hacerlo porque sus policías están bien formados y son gente amable y honrada. Son policías honrados. Actúan con justicia porque se ciñen estrictamente a las normas, aunque en raras ocasiones la gente tiende a olvidar que son unos simples trabajadores, que a pesar de sus uniformes azules, también pueden perder su trabajo si el presupuesto municipal está en números rojos. Con todo, alguna que otra vez, hasta los mejores de ellos pueden dejar que su autoridad se imponga a su humanidad. Esto no suele ocurrir mucho en un lugar como Palo Alto, pero resulta que lo hizo de una forma muy curiosa en lo que fue el preludio del Big Bang, que marcó el inicio del experimento de la prisión de Stanford.